soporta, se propone por parte de la rama Ceres de la sección española, donde soy miembro, y que parte de un taller que se dio presencial hace una semana, no, el mes pasado, ¿sí? Y que también hay planes de hacerlo presencial en México, ahora que vamos a estar allá a finales del mes, del mes de junio, y una vez les comentamos eso. ¿Por qué nace este tema? En realidad por la condición o situación que se está viviendo ahorita, no solamente en los lugares donde ustedes y yo convivimos o tenemos nuestra vamos a decir, nuestra casa, nuestros familiares, nuestros amigos, sino que en general en el mundo está ocurriendo situaciones muy complejas. Y eso es lo que nos invitó a que tratáramos de compartir este taller, que ahora va a ser en una forma de conferencia para poder difundir algunos conceptos que pudieran auxiliar a los que estamos o los que están pasando por situaciones complicadas como son el maltrato psicológico. Es una versión personal, como estudiante de teosofía, que significa que pueden estar o no de acuerdo con esta versión, con lo que se vaya a tocar, y respetuoso de la forma de que cada quien vea algún concepto. No se trata de imponer ni de dogmatizar, pero no voy a entrar a discutir algo que no parezca a alguien en un momento dado. La libertad de pensamiento es importante. Me gustaría empezar con estas dos declaraciones del Dr. Jung. Una de ellas dice: aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de su vida, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Es uno de de las grandes condiciones de la sociedad donde vivimos y quizá en todo el mundo, aunque en algunos países por las filosofías que practican lo ven desde otro enfoque. Pero las experiencias desagradables son necesarias parte de los procesos de desarrollo y de evolución de cada uno de nosotros. Son los instrumentos de la ley divina, de la ley kármica para transformarnos. Y que nosotros rehuimos cuando en realidad deberíamos asumir y aprender la lección que nos deja. En el otro, Jung dice: el hombre que no ha pasado a través del infierno de sus pasiones, no las ha superado nunca. Y esto te parece mucho a una declaración que hace, si ustedes se acuérdense, cuando vimos la Divina Comedia, ¿no? Que dice Dante en su obra, dice: aquel que no ha estado en su infierno nunca podrá subir al cielo, al paraíso, ¿no? Nunca tendrá su paraíso. Sentimos que hay una especie de condición necesaria por la que tenemos que transitar todos. Un proceso que, por lo general, el ser humano, en general, rehúye y rechaza. Y lo trata de evitar de varias formas. Esa condición de dolor y sufrimiento, que en realidad, si lo viéramos desde el enfoque que la enseñanza teosófica y otras escuelas también lo dan, nos libera, nos hace ser mejores seres humanos. Pero bien, vayamos un poco más adelante. Existe un tipo de violencia sorda, muda, invisible, que es el maltrato psicológico. La mayoría de las definiciones coinciden en describir el maltrato psicológico como cualquier tipo de comportamiento repetido de carácter físico, verbal, activo o pasivo, que se agrede a la estabilidad emocional de la víctima de forma continua y sistemática,
Y yo agregaría también mental. O sea, es una agresión constante de carácter físico, verbal, activo o pasivo. Puede haber ese maltrato pasivo, ¿no? Aparentemente, en una relación hay un maltrato verbal constante, pero muy pasivo, sin llegar a lo físico. O sea, el maltrato lo podemos encontrar en diferentes niveles, en diferentes condiciones familiares, amistades, en el trabajo, en la vida diaria, la calle. Se muestra como una experiencia que nos hace sentirnos, sobre todo emocionalmente, afectados, descontados, tocados en nuestra naturaleza. Es una forma de agresión donde una persona ejerce un poder sobre otra también, con comportamientos físicos o verbales de forma reiterada que atentan contra la estabilidad emocional. O sea, todo aquel comportamiento que alguien tenga con nosotros y que atente contra la estabilidad emocional tiene que ver con este maltrato del que estamos tratando. La víctima sufre intimidación, ¿sí?, culpa y baja autoestima, sin lograr salir de la situación donde se siente prisionera. Si esto se produjo sobre todo cuando éramos pequeños, pues llevamos ahí el estigma de esa experiencia y nos cuesta mucho trabajo durante la vida si no nos proponemos hacer un cambio o un trabajo sobre ello, superarlo. Lo encontramos en una variedad de niveles sociales, no solamente los niveles medios, sino superiores e inferiores. La dependencia emocional parte en ocasiones de la base de personalidad de la víctima. Aquí volvemos con lo que dice la tradición antigua respecto a la personalidad. Un conglomerado de elementos mentales, emocionales, energéticos y físicos que tienen como función experienciar, tener experiencias en el plano material, donde puede llegar a sufrir por el comportamiento de la pareja que a veces no sale de la normalidad. El miedo a la soledad o la baja autoestima no son siempre producto de esta relación, sino que pueden haber estado presentes con anterioridad. Aquí nos vamos a ir dirigiendo a que la estructura que nosotros tenemos como personalidad es mucho más amplia y más rica de lo que suponemos. Nuestra capacidad de desarrollarnos depende de nuestra disposición a comprendernos, hacernos dueños de nosotros y aceptar tanto lo bueno como lo malo. Suena importante, es una de las grandes verdades, pero para muchos es una teoría solamente. Comprendernos es conocernos un poco más de lo que aparentemente vemos en la superficie. Hacernos dueños de nosotros tiene que ver con el dominio por voluntad de la estructura a la que estamos utilizando, porque nosotros utilizamos esta estructura personal, no somos esa estructura. Es como un medio para vivir en este plano material y adquirir experiencias. Aceptar lo bueno como lo malo. Ahí uno de los grandes retos que todos tenemos, ¿no? Siempre desde el pasado, desde las evoluciones de todas las humanidades, nos sentimos atraídos a lo bueno y rechazamos lo malo. Cuando ambos son aspectos de la misma fuente, acuérdense, cuando hemos hablado de logos y manifestado el primer logos, se divide, si vamos a decirlo así, o se genera emana la luz y la oscuridad, o sea, el bien, el mal, lo bueno y lo malo. O sea, en realidad hablamos de una sola cosa con una vibración de diferente índole. Los atributos tratan de salir a la superficie para llamar nuestra atención, pero como nos dan miedo enfrentarnos a ellos, las experiencias que tenemos, las vivencias en la vida diaria, con nuestra familia, sobre todo con la familia, con la pareja,
con los amigos, en el trabajo también hay muchas vivencias difíciles, o con los conocidos en la calle, en algún lugar o en alguna experiencia así sorpresiva en algún café, nos hacen que salgan a veces cosas a la superficie de nuestra naturaleza porque los hemos mantenido controlados. Mecanismos muy naturales que todos tenemos para reducir esos aspectos que no queremos ver en nosotros, porque siempre nos vemos mejor de lo que somos. Es un mecanismo autoprotector y es más fuerte a medida que somos más inseguros y tenemos menos autoestima o más baja autoestima, ¿no? O sea, se vuelve más fuerte, negando siempre nosotros nuestra naturaleza y achacándolo a los demás. Pero esos atributos pueden salir, llama nuestra atención, pero como nos dan miedo enfrentarnos a ellos, los mantenemos encerrados invirtiendo mucha energía, o sea, los reprimimos. Ya hemos hablado en otras sesiones y en otros talleres sobre la sombra, los aspectos sombríos, los aspectos oscuros de nuestra naturaleza que subyacen en nosotros, pero en ciertos niveles semi-inconscientes. En psicología se entiende personalidad como una serie de patrones emocionales, mentales y de comportamiento característico de un individuo. Todo soportado por la herencia animal humana. O sea, como personalidades hay una serie de patrones emocionales y mentales de comportamiento y que nos caracteriza. Y por supuesto la herencia animal que todos tenemos. Recuerden que nuestra estructura como personalidad es una estructura temporal, pasajera. Nos parece que si no estamos tan identificados con ella, parece que es lo único que hay, lo demás no existe porque mis sentidos no lo perciben. Sí sabemos que tenemos ideas, de repente nos vienen ideas muy superiores, ¿no? De bondad, de compasión, ideas éticas, o ideas brillantes, ¿no? Para resolver una situación. Creemos que nosotros las generamos y no, lamentablemente les digo que lo genera la parte superior, la parte espiritual, la parte permanente. Lo que somos verdaderamente y no esta estructura temporal, que por más que querramos, no pasa de allá de los 90, 95, excepcionalmente algunos más, ¿no? Aunque cada vez hay más excepciones, pero la calidad de vida no siempre es la mejor. La personalidad está construida por mi mente, mis emociones y mi cuerpo físico. Así conocemos a la personalidad. Si vemos desde el punto de vista de la teosofía, mi cuerpo está formado, mi personalidad está formada por mi mente concreta, por mis emociones, mi cuerpo físico y por la vitalidad que yo tengo, lo que llamamos prana, esa vitalidad, esa fuente de energía que me ayuda a vivir constantemente. Es como una pila que se recarga cada día después de dormir serenamente. Al día siguiente estamos recargados. Pero a medida que pasa el tiempo y la edad nos alcanza, la pila va funcionando menos y cada vez nos recargamos con más lentitud y con con menos carga. También hay un aspecto que es muy parecido a nosotros, le llamamos doble etérico, ¿no? O sea, la estructura que plantea la enseñanza de la tradición antigua es muy rica y explica muchos aspectos. Pero no es simple mi perfil, ya que he heredado tendencias del pasado lejano. Esas tendencias afectan todo mi ser. Ustedes y yo no solamente hemos recibido la herencia de nuestras familias. Físicamente tenemos la herencia familiar y de ese doble etérico que les llamo, que también se le llama en sánscrito linga sharira, o cuerpo astral también le llama, ese vehículo que es el duplicado, más bien el cuerpo físico es el duplicado de ese aspecto, es lo único que recibimos de nuestros padres y de la herencia familiar. Los demás aspectos vienen del pasado y aquí tenemos que introducir el tema de la reencarnación. Esas tendencias las he heredado de mi pasado y determinan en gran manera mi perfil personal. Yo aquí anoto, si podemos decir que es un 70% soy ese pasado y el resto lo recibo de mi actual condición kármica
herencia familiar, grupo social, educación, nivel económico. O sea, un 70, posiblemente algunos tengan un 75 hasta 80 de herencia. Eso depende de varios factores que no vienen al caso entrar en esos detalles. Pero esa parte de nosotros viene con ciertas características, le podemos llamar ideas innatas, pero es algo más. El doctor Jung insiste, y H.P. Blavatsky insiste, que no venimos en blanco. Desde que nacemos lo puede distinguir cualquier padre de familia o madre de familia cuando ve a sus 2 hijos o 3 hijos que tenga muy cercanos en sus nacimientos, que cada quien es totalmente diferente a pesar de haber sido tratados muy parecidos. Traemos una información previa que se va desplegando a medida que vamos desarrollándonos, ¿no? Pasando por las etapas del bebé, del niño, del adolescente, del adulto, de la persona madura, de la primera vejez, de la segunda vejez, de la tercera vejez, porque ya llevamos varias vejeces, ¿no? Ya llegamos hasta la cuarta, ya no hay hasta la tercera edad y hasta la cuarta edad, ¿no? Pero ese bagaje, esa riqueza de las vidas anteriores, sobre todo de la última, con algunos complementos de otras, nos hacen ser sui generis. Nosotros jamás nos repetiremos, nunca. Y aunque en la siguiente oportunidad que vienen los principios superiores con una nueva personalidad, haya mucho de la herencia que yo le voy a dejar, no viene igual porque se agregan otros aspectos que habían quedado pendientes. A través de mi crecimiento he activado y aprendido una serie de conductas mentales, emocionales y físicas que me han llevado a ser la persona que soy. Más adelante esas conductas aprendidas pueden ser justamente las que me separan de mi esencia, de quién verdaderamente soy. Creo que hay un dicho ¿no? Creo que lo habíamos leído en otro taller, ¿no? Cuando nazco soy auténtico y cuando me voy a morir o bueno, ya estoy en la vejez, soy una copia de lo que era. Dejé de ser el ser auténtico para convertirme en una copia y no siempre buena copia. La personalidad tiene varias caras y la esencia una sola. O sea, nuestra estructura personal varía. Hay en ciertas patologías o síntomas psicológicos que hablan de la multipersonalidad o variaciones de la personalidad en sus aspectos y en sus conductas, ¿no? Si vivo desde mi personalidad, seré variable, identificado con varias partes de mí que a veces me traicionan y desbalancean como los instintos de un animal. Si estoy viviendo desde esta estructura, soy llevado constantemente por los deseos, los odios, los rencores, los prejuicios, los condicionamientos. Me arrastra. Y yo voy volcando eso, sobre todo los seres que me rodean. Ahí entra el maltrato constantemente y lastimamos mucho a los seres que nos rodean. No solo a la familia, sino a los seres con los que tratamos de forma informal. Porque la identificación está en la estructura y la estructura no está equilibrada. Sobre todo hablo de una parte de la población. Hay cada vez más seres que acuden al autoconocimiento, a serenar su estructura, a sanarla, y cada vez colaboran más para que haya sociedades menos violentas, menos complicadas, porque estamos teniendo un periodo muy, muy difícil, producto también de de nuestro propio hacer. Lo que nos está pasando no es solamente porque a alguien por allá arriba se le ocurrió mandarnos una enfermedad, eso no es cierto. Nosotros hemos creado las condiciones con nuestra ignorancia, con nuestra maldad guardada desde hace milenios y que trata periódicamente de salir adelante a pesar de que los seres humanos creemos que tenemos control. ¿Cuál control? Llevamos 2000 años, aparentemente en Occidente, de que hemos abandonado, como dice también Jung y la señora Blavatsky, hemos abandonado la superchería,
las mentiras del pasado, de los pueblos paganos, las fantasías, todas esas tonterías. O sea, hemos desarraigado, hemos limpiado de fantasías y de ilusiones, pero ¿qué hemos hecho al alma? La hemos secado y vivimos desesperados, creyendo que la ciencia, que tiene su lugar, pero creyendo que ella va a resolver toda la problemática que estamos enfrentando. ¿Cuándo más ahora hay gente desesperada, sobre todo entre los jóvenes? ¿Cuánto más gente suicida en muchos países, guerras, etcétera, etcétera? Esto no viene gratis. Hemos malogrado en cierta forma nuestra herencia, apostando por lo material, por la visión materialista que se ha tratado de neutralizar. Ahora, insisto, no todos casos están llegando a ese grado. Hay muchos seres humanos que están contribuyendo para hacer esos cambios. Nuevamente aquí el doctor tiene otras declaraciones de todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Es la ley del espejo. ¿Qué me molesta de fulano por lo que me dijo? De mi pareja porque no hace lo que a mí me gusta. ¿Y por qué me irrito? Todo eso me va a mostrar mucho de mí mismo, de ese conocimiento que necesito tomar. El bebé no es un papel en blanco para ser escrito, como acabo de decir. Él viene con una historia, con dramas profundos y con su neurosis. O sea, hemos llegado a esta vida ya con un gran bagaje de conocimiento, de experiencias. Y hay una función importante durante nuestra existencia. Resolver esos pendientes, esas lecciones que no hemos aprendido, terminar de superar esas para enfrentar nuevos obstáculos en las siguientes oportunidades. Si la mayor parte de nuestros oyentes o alguno de los oyentes considera que la reencarnación es una tontería creada por los pueblos antiguos, los pueblos paganos, pues no se da cuenta que es la única manera de explicar este sinsentido en que vivimos. Apostamos por vivir una vida pensando que no hay nada después de esta. ¿Y qué ocurre? Que malogramos, lastimamos, destruimos, porque yo debo disfrutar a costa de todo, no me importa, total, eso es una sola vida. Y ahí es donde empezamos a enfrentar una serie de conflictos muy complicados, enfermedades, que nos llevan casi siempre al final de la existencia. Hay algo que uno no se percata, a veces tenemos que llegar a la cierta edad, ¿no? La edad nos apacigua, nos hace remeditar y reflexionar sobre los días de juventud, porque cuando estamos en la juventud estamos creciendo, estamos yendo hacia arriba, hacia afuera, como decíamos. Pero la edad adulta nos viene a retraer y empezamos a ir hacia adentro. No hay otra. Es la reflexión natural del proceso de crecimiento y desarrollo. Si vivo desde mi esencia superior, desde lo divino, desde lo espiritual, pueden llamarle así, soy digna de ser aceptada y amada exactamente como soy, aquí y ahora. Repito, si vivo desde mi esencia superior, soy digna de ser aceptada y amada exactamente como soy aquí y ahora. Me amo y me acepto, decido vivir plenamente desde hoy, nos dice Virginia Satir. O sea, la dignidad de aceptarme, de ser amado como soy, no como les guste a mis padres, no como les guste a fulano, que los padres han de querer lo mejor, entre comillas, pensando que lo mejor que ellos quieren es lo mejor. Pero nosotros necesitamos descubrir qué es lo mejor para nosotros. Ustedes dirán, ¿por qué este proceso nos llega al maltrato psicológico después? Porque es el producto de esas disfunciones, conflictos, herencias de un pasado que no se han resuelto por vivir identificados y ennublados en un mundo en donde nos piden que nos sometamos, que no pensemos, que no reflexionemos,
que cada vez la educación sea menos filosófica, menos cuestionante y que obedezcamos. Es lo que se quiere. El resultado estamos encontrando. Nuestra educación no nos hace ser verdaderos seres humanos, nos somete y nos impide ser lo que tenemos que ser. Y aquí vamos a la autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es el conjunto de creencias, percepciones y evaluaciones y pensamientos que tenemos acerca de nosotros, la valoración que realizamos basándonos en nuestras experiencias. Si he tenido éxito en mi trabajo, me valoro. Si he pasado un examen y no lo he hecho bien, me autovaloro. La autovaloración y la percepción de los pensamientos y las emociones y las acciones por parte de la estructura, de alguna manera ayuda mucho a ir perfeccionando la estructura. Pero si tenemos esa serie de condicionamientos, de prejuicios, de competencia, que estamos desmesurada en una sociedad que compite, que nos han inyectado el germen de la competencia, lamentablemente, que no es lo mejor, sino la cooperación que debería ser, y eso lo dice Krishnamurti, insiste mucho, nos deshumaniza, nos deja fuera. Y eso hace que nos enfrentemos a una situación de volcar nuestro malestar, nuestras actitudes, vamos a decir, sensación y emoción de vivir en un estado en contra de lo que yo siempre he deseado. Y ahí nace mucho ese maltrato, ese trato, esa relación con los demás y esos conflictos que nos llevan, por ejemplo, ahora otra vez las muertes en España, hablo por España, pero en todas partes, sobre todo de la mujer. Cada vez no hay día que no amanezca que en alguna región de España se ha matado, que la pareja ha matado a la esposa. Ese no desear que haya un equilibrio en la sociedad, ese temor a que la sociedad cambie, ¿no? Y los status quo que traemos se vean cuestionados. Investigar cuál es la fuente de la baja autoestima es muy importante, porque va a traer una solución a muchísimos elementos. Nadie nace con baja autoestima. Podríamos decirlo en términos generales. Porque puede que haya en la herencia del pasado del sujeto elementos de fracasos en vidas anteriores, en la vida anterior sobre todo, de experiencias muy dolorosas, de haber pasado por formas de muerte traumáticas, enfermedades, abandonos. Todo ese elemento se hereda para la nueva estructura y pueden ya venir en esos aspectos el sujeto, hombre o mujer, con una especie de tristeza o de melancolía muy personal, que se nota en muchas estructuras de niños. Aunque aquí yo lo hago desde el punto de vista general psicológico, por lo general esta se desarrolla desde la niñez a causa de necesidades no satisfechas, es lo que nos dice la psicología. Comentarios negativos de otras personas o eventos negativos importantes de tu vida. Ese es el enfoque que la psicología, vamos a decirlo así, plantea, porque no se mete con el tema del pasado. Pero el doctor Jung en la psicología analítica lo comenta, como lo dijo ahí. No venimos en blanco, venimos grabados con muchísimos elementos. Conocer la fuente de tus problemas de tu autoestima puede ayudarte a superarlos, es obvio. Probablemente hay una serie de elementos que no hemos tenido y aquí quisiera yo comentarlos, ¿no? Por ejemplo, la autoestima es un constructo. Está formada por autorrespeto, es un respeto a mí mismo, a mis necesidades, a los anhelos que tengo, al llevar a cabo todo
un desarrollo de mis planes, ¿no? De mis acciones, hacerme de alguna forma también responsable, pero es un respeto, un autorrespeto a mí mismo, a no denigrarme y no permitir que me denigre hasta donde me sea posible. Una autoaceptación, aceptarme tal como soy. Eso es importantísimo. Si yo no me acepto tal como soy, no aceptaré a los demás. Es un aprecio por el propio valer. Este elemento para mí es uno de los más importantes, la autoaceptación. Enmarca el desarrollo de cualquiera de nosotros a crecer y ser verdaderos seres humanos. No somos verdaderos seres humanos, somos proyectos que estamos en vías de convertirnos en seres humanos. Lamentablemente la mayoría de nosotros a veces no termina el proyecto y lo deja pendiente para la siguiente vida. Puede, insisto, que pueda ser escéptico a algunos de nuestros escuchas sobre el tema, pero analicen bien cuando dicen las palabras del Maestro Jesús: vosotros sois el templo del Dios vivo. Algo en nosotros que habita esta estructura es eterna, no muere, permanece. Lo que dicen las grandes tradiciones desde el pasado. La personalidad sucumbe simbólicamente aportando las experiencias que dio, que hizo, que vivió, y todo esto es tomado por la parte superior, por la esencia, vamos a llamarle la esencia, la parte eterna que preside todo. La autoevaluación, no sentirnos devaluados ni hechos menos, también es muy, muy importante. El autoconcepto, una imagen pobre, y el autoconocimiento básico. Si ven ustedes, el autoconocimiento está en la parte inferior, en la base de la estructura. Si yo realmente quiero empezar, el autoconocimiento es el escalón más importante, no solamente en la enseñanza, en la tradición antigua, en la herencia de la enseñanza oculta, sino en el campo de la psicología, sobre todo la humanista y la psicoanalítica también. Si yo me conozco, empezaré a notar los fallos que hay, a reconocerlos, versus por el espejo, el espejeo de los demás. Poco a poco voy aceptando que esta estructura no es perfecta, que tengo mecanismos para ayudarme a impedir que yo vea la realidad, ¿no? Pero que si yo me atrevo a ir más allá y a reconocer que soy a veces envidioso, que calumnio, que miento, que etcétera, etcétera, podré ir poco a poco. El hecho de aceptarlo, que es el autoconocimiento, el de verme tal como soy, y no solamente en lo personal, sino también en la esencia, inicia todo un proceso tremendo de cambio en la vida de la persona. Pero mientras no ocurra, mientras estemos sacando balones hacia afuera, culpando a nuestros padres, que eso es clásico, a nuestras parejas, a nuestros amigos, al trabajo, al gobierno, a Dios y a todo el mundo, no va a haber cambio. El maltrato que nosotros llevamos a cabo a veces con nuestros subalternos en el trabajo, entonces ahí desquitamos. O al contrario, somos una ama de la caridad en el trabajo con muchos jefes y llegan a su casa y se convierten en demonios contra su familia. Todos esos maltratos que hay en nosotros en ese germen de esa parte oscura en nuestra naturaleza, forman los elementos necesarios para poder aprender, superar esas conductas, esos pensamientos, esas emociones. Son necesarios. ¿Cómo podríamos salir de eso si no hubiera esa oscuridad en nosotros? Cuestiónense ustedes. Si no hay dolor y sufrimiento, si no hay mal, ¿cómo puedo cambiar? Porque tampoco, si no hay eso, no hay luz, no hay nada. Simplemente seríamos vegetales, ¿no? Vegetaríamos en un mundo en donde ni lo bueno ni lo malo, no existe porque si no hay mal, no hay bien. Es su opuesto. Si no hay mal, no hay bien, y si no hay bien, no hay mal. No podemos destruir uno sin destruir al otro. Acuérdense la filosofía del segundo logos. Es lo que permite que estemos en este plano.
dejándonos llevar por esas polaridades. Cuando llegamos a comprender esta polaridad de lo bueno y lo malo, y no nos identificamos, sino que lo vemos como una guía, una orientación para crecer y desarrollarnos, empezamos a superar esa polaridad y ese maltrato, esa forma de actuar para hacer sufrir a otros porque descargamos de forma automática ese dolor interior. No creo que haya nadie, salvo el mal por el mal, que puede ser unas excepciones, pero la mayor parte de los seres que llevan a cabo actos de maltrato psicológico, no solamente verbal, con un tono elevado donde descargan ahí su ira reprimida, o una forma no física, ¿no? De ignorarte, ¿no? Esto también es un maltrato, el que te ignora, no te habla, no te toma en cuenta, es otra forma de maltrato. Hay muchas formas y nosotros las hemos utilizado. Yo tengo un caso de una persona que conozco, y que cuando se enoja le deja de hablar a su esposa. Lo sorprendente es que el papá de este chico hacía lo mismo a la mujer, a la madre. Y esta chica, pues como todo, ¿no? Complicado lidiar con alguien así. Que se siente prisionero él de esa conducta aprendida en familia, es cierto, pero se puede superar. No hay nada que no podamos superar, así se los digo. Y cualquiera que diga que así soy, así seré y así me moriré, se está engañando. Ha dejado de crecer, no quiere seguir creciendo, quiere quedarse como está. Bueno, que no se queje después de que la misma naturaleza y la vida no lo acepte y solamente esté creando maltrato y sufrimiento a los seres, porque va a descargar todo ese dolor hacia afuera, hacia los que lo acompañan, hacia los animales, hacia la naturaleza. Por eso estamos como estamos en la naturaleza. Es todo un dolor y un sufrimiento, esa ignorancia de todo ello, lo vomitamos hacia afuera. La autoestima es la experiencia de ser aptos para la vida y para sus requerimientos. Confianza en nuestra capacidad de pensar y de afrontar los desafíos de la vida. Confianza en nuestro derecho a ser felices, en el sentimiento de ser dignos, de ser felices. Tenemos derecho a ser felices. Y es obvio que muchos encontrarán una variedad muy amplia, una gama amplia de cómo ser feliz, porque si yo soy feliz yendo a un museo a ver unas pinturas, a admirar la belleza, puede ser que alguien sea feliz estando en una playa, dándose una soleadita ahí en la playa junto al mar, ¿no? O otro comiendo un platillo, aunque eso es más que felicidades, vamos a decir, un disfrute. Felicidad me refiero a ese estado interior en que nos sentimos bien, en paz con nosotros, y que lo que estamos experimentando tiene un influjo en nosotros, porque hay una comunicación con la belleza, con el amor de los hijos o con la familia, con el paisaje, con una noche estrellada, con el amigo sincero y leal. O sea, hay un tipo de experiencia en el que nosotros somos verdaderamente felices. Nos sentimos y sentimos ser dignos de ser humano al experimentar, de merecer. Ay, esto es un tema complicado. Muchos de nosotros, por etapas, nos hemos sentido incapaces de merecer lo que la vida nos daba, o el amor que nos daba alguien, o las bendiciones de alguien, o lo material. Es muy frecuente, a mí me ocurría cuando era más joven, que cuando alguien me decía algo positivo, yo lo trataba de difumigar, ¿no? El no sentirme merecedor. Todos somos merecedores, porque lo que habita en nosotros es lo más digno que puede haber en este universo. De tener derecho a afirmar nuestras necesidades. Oh, esto es muy, muy importante. Todos tenemos necesidades y no podemos relegarlas. Nadie nos las puede bloquear ni quitar. No nuestras. El respeto es necesario acá. Y a gozar de los frutos de nuestros esfuerzos. Hay casos
Yo he visto casos, ¿no? Y quizá haya muchas excepciones para ajustarlo, pero muchas veces hay padres que se dedican toda su vida a los hijos, se mueren por que no les falte nada, y está muy bien, es parte del proceso. Pero después, cuando empiezan a envejecer, todo lo apostaron por ellos. Yo tengo unos amigos así en varios lugares, y cuando los hijos, como hay de todo, no les hacen caso, los relegan, pues se sienten fatal. Se sienten que han hecho un esfuerzo no comprendido, que no ha habido un resultado. Y no me estoy refiriendo a que los tengan que cuidar, no. Me estoy refiriendo en que se apuesta a veces por algo así cuando la vida nos pide más a todos. La etapa, fíjense que en la tradición hindú, los hindúes pues, eran el pasado, ¿no? Después de tener una familia, hijos, ya los hijos se habían desarrollado, ya habían hecho su vida, los padres se retiraban a algún lugar, en algún bosque a meditar, o él o ella, y no se separaran, pero hacían un trabajo ya personal. La vida, después de cierta edad, la edad mayor, es para ir adentro, no seguir afuera. Afuera se acabó. Los que estamos más allá de los 65, yo estoy en los 75, estamos ya para recogernos y preparar nuestra salida de este plano. No te digo que mañana o dentro de un año, no lo sé. Lo que quiero decirles es que ya no estamos en la etapa de ascender en el sentido del mundo. Estamos en la etapa de recoger, ayudar a todos los que podamos, pero trabajar con nosotros internamente. Ir hacia adentro, resolver problemas que hayamos dejado pendientes. Y no me refiero a los materiales, sino a los internos, ¿no? A ese sentimiento de minusvalía, de no ser merecedor, trabajarlo, lo merezco. Y eso no vamos a relegarlo y no va a servir de nada que ahora en las sociedades, sobre todo aquí en España, hablo por España, por donde vivo, y también en México, se apueste mucho, o haya muchas iniciativas para ayudar a la gente mayor. Pero la gente mayor está, no sé, desolada en muchos casos, abandonada por su propia familia, o sola. Sus necesidades de crecer se menguaron porque la misma sociedad creó la condición de que después de cierta edad ya no eres un trasto viejo y lo que hay es cuidarte. Si tienes suerte y tienes una pensión que sirva, pues ahí la llevas. Pero si no, pues pasas malestares en la última etapa como mucha gente lo está pasando. O sea, dejamos de seguir trabajando por nosotros internamente. Aquí ni la misma religión ha podido tener éxito, ha fracasado para mí, de darle hablo en general, de darle el aliento al alma de la gente, sobre todo la gente mayor, de seguir su trabajo interno, de su crecimiento, nos perdimos en esta materialidad del mundo y en los fuegos fatuos que ha generado la ciencia, que tiene una función, pero que hemos perdido. Porque ahora la principal religión no es la tradicional, sino es la ciencia. Apostamos por ella. Lo demás no existe. Es el mismo materialismo del siglo XIX, solamente que peor. La sociedad teosófica fue generada para neutralizar ese materialismo. Pero ahora nos encontramos con otro materialismo, un tipo de materialismo muy convincente para mucha gente porque ha sido educada en este ambiente. Pero eso no le quita, esa nueva religión no quita el maltrato que tenemos entre nosotros, entre mutuos. Vemos ahora todos los días la matanza que hay en Ucrania. Ya nos volvemos como indiferentes, ¿no? A los muertos en las calles, a la gente. Uno de ellos representa todo. Recuerden que estamos contenidos en la esencia, en la vida una, en la seidad. Aprende sobre la autoestima. La autoestima es lo que opinamos sobre nosotros, es un aspecto importante de nuestro bienestar emocional.
Una autoestima elevada implica que nos amamos y nos aceptamos de la forma que somos y que solemos sentirnos satisfechos de mayor parte del tiempo. Una baja autoestima implica que no estamos felices con nuestra forma de ser. Estamos descontentos. ¿Por qué? Porque algo en nosotros no va, no se acomoda. Hay un dolor quizá reprimido y por ahí que hay que sacar a flote, pero no, me da miedo, ¿por qué no quiero meterme ahí? Niego el apoyo psicológico, no quiero recurrir a un profesional. Y a pesar de que los amigos o los familiares me recomiendan ciertas cosas que podría yo hacer, me niego, porque me da miedo remover ahí el sótano, ¿no? Ahí está todo. ¿Qué pasa? Que al final de la vida se vuelve amarga, difícil, compleja. Evaluarnos es importante, cómo estamos de la autoestima. Saber que tienes una baja autoestima es el primer paso para mejorar y para superarla. Puedes tener una baja autoestima si tienes pensamientos negativos sobre tu persona. Es una de las cosas que tenemos que ver. Muchas veces a mis pacientes, cuando yo practicaba, yo les recomendaba que no se insultaran por ningún motivo ni se dijeran nada a sí mismos. Y que los pensamientos negativos que surgieran deberían neutralizarlos hasta donde pudiera con los pensamientos opuestos, como hemos estado estudiando ahorita con Taimi, ahí en la rama. Una técnica muy buena. Escuchemos nuestra voz interior. Cuando tengas pensamientos sobre tu persona, determina si son positivos o negativos. Cuidado. Porque nos puede decir, no, tú no mereces, tú no vales. Y son palabras y voces que quizá oímos. Y después yo con ese malestar lo reflejo en un trato de maltrato a la gente que me rodea, a mis seres queridos, a mis hijos, a mi pareja, a quien fuera. Si tienes problemas para evaluar esto o para notar un patrón, trata de anotar los pensamientos que tienes diariamente. O sea, anotemos los pensamientos negativos que nos vienen cada día. Hagan una listita, hagan una prueba una semana o unos días. Anota, pues hoy me vino el pensamiento de molestia, ¿no? Porque me estaba quitando mi tiempo. Entonces pongo, me sentí incómodo porque fulano me llamó y me quitó mi tiempo. Y hay que ser honesto con nosotros. Sí me sentí incómodo, sí, lo anoto. Voy a un café y la chica no me atiende como yo querría que me atendiera. Ella está muy metida en sus problemas y no me atiende bien. Me sentí incómodo con la atención que me dio. Y así ir haciendo cada día. Y uno va a empezar a descubrir dónde está el patrón de esas voces que me lastiman y me deterioran mi autoestima, mi seguridad. Y por supuesto, esa rabia contenida la vuelco en un maltrato hacia afuera. No puedo seguir así si quiero realmente, si soy un buscador serio, un estudiante de la escuela que quiera, pero estoy comprometido y quiero ser mejor ser humano, una persona religiosa, seria, que imita la vida del maestro o de la corriente budista o la que fuere, tiene que ser serio al tratar de transmutar todos esos aspectos de su estructura. Y esas voces son muy importantes. Cada una de estas voces interiores únicas puede insultarte o asumir que los demás tienen la peor percepción de tu persona. Es que piensan mal de mí. Esa voz es una especie de catarsis, de intento por la estructura que yo no veo, porque no la quiero ver, no la quiero aceptar, de generarme un estado porque eso va acompañado de un estado emocional y me baja inmediatamente la energía. Silenciar a la voz negativa es el primer paso para desarrollar tu confianza. Ya de una vez aclaramos. Me gustaría que lo tomara. Silenciar la voz interior negativa es el primer paso para desarrollar tu confianza en ti mismo. Básica para la autoestima y básica para entender todos los demás procesos. ¿Cómo silenciarla? Hay muchos métodos.
Pero el más recomendado, lo que ayer hablábamos con el estudio de timing, es generar el pensamiento o la voz positiva a la voz negativa. Si yo digo, es que fulano te está lastimando, no te aprecia. Yo me aprecio, yo valgo. Él podrá decir lo que quiera, pero yo sí valgo y sé que valgo. Él tiene esa percepción, pero es su percepción, no la mía. Y estar constantemente trabajándose esos pensamientos negativos y ponerlos opuestos por escrito y repetirlos cada día como determinantes, como mandatos, como decretos. Y esos pensamientos que son muy fuertes en una sociedad, sobre todo a veces hemos heredado pensamientos de casa, en familia. Ah, no, tú no vales, tu hermano es más inteligente. De los peores que podemos guardar, ¿no? Entonces hay una especie de disminución personal porque yo no valgo. Todo eso hay que trabajarlo, pero la primera referencia que yo quiero hacerles es que silenciemos la voz negativa, es el primer paso para desarrollar la confianza. Fíjate una meta para mejorar tu autoestima. Hay que fijarnos una meta. Supónganse que tenemos pensamientos negativos. Bueno, me voy a fijar una meta. Los voy a escribir y voy a trabajar los más que me parecen más duros. Esa es una meta. La clave para mejorar tu autoestima es convertir tu voz interior negativa y crítica en una positiva y alentadora. Básicamente tendrás que decidir esforzarte para transformar la manera en lo que piensas sobre tu persona. Es obvio, si yo me veo al espejo, y no siempre me veo como yo quisiera, pero eso soy, acepto lo que hay ahí. Asumo que yo tengo cierta edad y tengo ciertas cosas y asumo lo que yo estoy viendo enfrente. Y aquí yo hago un pequeño resumen. ¿Sí? Aceptarse a sí mismo tal como se es, primera. Controlar tus emociones. Eso, meditación es básico. Hacer frente al conflicto. ¿Cuál conflicto? El conflicto de los opuestos que enfrento cada día. ¿Cómo? Tratando de no identificarme con alguno de ellos, con los dos, perdón. Si alguien tiene una opinión y no coincide con mi opinión, decir, bueno, a ver, respeto su opinión, espero que respete la mía. No estamos de acuerdo, vale. ¿Qué podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos acercarnos mutuamente? O por lo menos yo, si la otra persona no quiere, para aceptar ciertas cosas. Aceptar lo que sucede o el llamado contentamiento famoso. Contentamiento tiene lo suyo. El contentamiento es aceptar las condiciones que están ocurriendo ahorita, que es un mundo complicado, pues cuesta muchísimo a la gente asumir este contentamiento, ¿no? Y posiblemente porque a veces hay injusticias y eso nos enerva. Afirmarse frente a los demás. Afirmarse no significa descontarlos. Afirmar significa, yo tengo esta opinión, quiero compartirla con ustedes, respétenla, pero me afirmo. No me someto porque la autoridad que está por ahí es un tema complicado, el tema de la verdad y de la afirmación. Todos queremos tener la verdad, o por lo menos asumo que cuando hablamos, somos conscientes de lo que estamos diciendo es muy coherente y es veraz. Hay quien ya lo piensa que está mintiendo, pero estoy haciendo a un lado de ellos, sino el estudiante que está serio. El hecho de tener la verdad como elemento inspirador en nuestra vida nos hace tener cierta seguridad y autoafirmación en el sentido positivo porque descansa sobre la verdad. Y esa verdad no significa que tengo que ir pregonándola, no. Esa verdad me permite respetarme y manifestar los elementos que considero que son verdad, buscando el respeto del otro, que también es una de las verdades, respetar la relación con los demás. Confiar en nosotros mismos, determinante, pero todo eso va generando esa confianza. Y sobre todo negociar. ¿Será porque yo tengo esa vena de la negociación? Negociar con los demás siempre es muy importante, o sea, no querer imponernos,
Recuerden que en la verdadera negociación, que es mi opinión, es el de ganar, ganar, ganar el otro y ganar yo. Aunque gane menos, pero ganar. Los dos ganamos en relación de pareja, con los hijos, en el trabajo, con los amigos. O si yo veo, como dice Krishnamurti, que no es importante para los elementos que me están pidiendo y que no convergen con lo que yo quiero, pero no son importantes, pues yo lo dejo y cedo. Sostenerme en los principios, en lo que soy, la naturaleza superior que yo represento y lo demás de la personalidad que no tiene valor en el sentido que nosotros sentimos, ceder, ¿qué perdemos? Al contrario, nuestra paciencia, nuestro contentamiento nos ayudará. La psicología, como también la teosofía, en su significado profundo es autoconocimiento. Repito, la psicología, como también la teosofía, en su significado profundo es autoconocimiento. El ser humano puede afrontar los problemas más duros si está convencido de que tiene sentido. Todo lo que hagamos en nuestra vida y los problemas más difíciles que tengamos, los vamos a enfrentar con interés cuando nos damos cuenta que tienen un sentido para nuestra vida. Cuando no tienen sentido, estamos desesperados, porque no se lo encontramos. Pero les puedo decir que en términos generales, la mayor parte de las experiencias de sufrimiento o dolor que tenemos tienen un sentido para nuestra alma, para nuestro ser. La persona busca una salida y empieza a reflexionar sobre el significado de la vida y sobre sus desconcertantes experiencias. Lo que la juventud encontró y tenía que encontrar fuera, el hombre del atardecer tiene que encontrarlo dentro. Repito esta frase, me gusta. Lo que la juventud encontró y tenía que encontrar fuera, y ustedes y yo lo hemos buscado fuera por muchos años, ahora estamos en el atardecer y tenemos que encontrarlo dentro. Quien desarrolla su autoconciencia comprende que debe profesar una devoción a las leyes del universo, que son las mismas leyes que lo habitan interiormente. Somos el microcosmos del macrocosmos. Las leyes del universo rigen dentro de mí. Si lo entiendo y me doy cuenta de esa profunda verdad, no hay ningún problema para todo lo que me pueda venir. Que debe, como lo hace el universo, servir a todas las formas de vida sin distinción egoísta. Llegado ese momento, cuando ya no lastimamos ni maltratamos a nadie, ni a los animales, ni a las plantas, ni al entorno, cuando estamos de alguna forma serenos y tranquilos con nosotros, es nuestra responsabilidad servir a todas las formas de vida a las que podamos alcanzar, sean limitadas, pocas o muchas. Cada quien está colocado en un contexto en el que puede hacer mucho o poco, pero hacerlo. Y eso, tarde o temprano, nos podrá, vamos a decir así, inspirar para que esta vida que ha tenido todo un largo, cortometraje, porque es así una vida como una película, llegue a su fin. Llegue a su fin como un hermano que acaba de irse, se fue en paz. Y uno de los hijos de él, una semana antes, hablando con él, lo encontraba sorpresivamente en paz y asumiendo lo que iba a pasar. Eso es vivir una vida rica, entregada. Hizo lo que pudo durante su vida, confió, arriesgó, se pudo equivocar como todos, pero al final estaba en paz porque había vivido. Él podía decir, yo sé que he vivido. Y es lo que venimos a hacer, a vivir, tratando de cumplir con nuestro proyecto personal. Muchas gracias. Bueno, si quieren pueden abrir los micrófonos para ver si hay alguna preguntita. Ya pueden levantar la mano o ya pueden abrir los micrófonos también. A ver, José Luis. Sí, a ver, bajo ante la mano para que no se me olvide. Me ha surgido una pregunta, Isa, una reflexión. Siempre el tema de la autoestima es considerada
desde el punto de vista, vamos a decir, como no puede ser de otra manera, evidentemente, como mejoramiento de la persona para ese equilibrio, para, bueno, por lo que tú has estado explicando durante toda tu conferencia y has hecho en infinidad de talleres y seminarios, ¿verdad? En una de las últimas diapositivas decía, referente a la autoestima, ¿no?, que confiar en sí mismo, controlar las emociones, aceptarse tal como uno es, etcétera, etcétera. Bueno, van en esta dirección. Mi pregunta, aunque parece que pueda ser un poco enrevesada, ¿no? Las personas, aquellas personas que su vida están dotadas precisamente de todas esas cosas que no son ni éticas ni morales, intentan aprovecharse de las circunstancias a costa de los demás, pero que tienen una conexión realmente con lo que son, desde ese punto de vista negativo. Eh, mm, También son poseedoras de la autoestima. O sea, no sé si puedes entender la pregunta que yo intento formular y puedes añadir algún comentario referente a esto, Isaac. Mira, la autoestima es una aceptación de mí mismo tal como soy. Independientemente de lo que hagas. Mira, es interesante la pregunta si lo llevamos al campo en el que nosotros trabajamos. Sí, por eso me ha surgido un poco ese planteamiento, Isaac, por Estamos en entender un un poco más. universo dual, luz y oscuridad, bien y mal. Yo puedo tener autoestima para el mal como puedo tener autoestima para el bien. Es obvio que dentro de esos dos extremos hay una serie de ajustes, ¿no?, de colores que van del negro cada vez menos negro y va hacia el blanco. A veces el control, el aceptarme tiene un motor de tipo, o sea, yo me pongo una máscara de autoaceptación, de seguridad, de contentamiento, pero atrás estoy temblando. O sea, son mecanismos que sustituyen a la autenticidad del individuo. O sea, cuando hay un ser que manifiesta lo que tiene dentro, o si es auténtico. Bueno, por eso vivimos en una sociedad con una máscara, ¿no? La personalidad viene del término personale, máscara. Todos nos ponemos una máscara. Hay quien tiene la máscara más delgada o no tiene, porque ya no le afecta lo que le digan al individuo. O sea, pero la mayoría lo tenemos. Y es ahí donde pueden ser sustitutos para poder ocultar nuestras debilidades, ¿no? O sea, yo estoy contento con todo lo que me toca, de verdad. O nomás lo digo de dientes afuera. O sea, hay una serie de claros oscuros, desde la oscuridad hacia la luz o de la luz a la oscuridad, que pueden mezclarse ahí con patologías, o sea, con formas de conflictos psicológicos, situaciones complejas de abandono, ¿no? No me siento merecedor. Yo lo puedo disfrazar de ser muy violento externamente y aparentar una confianza en mí mismo muy grande, pero en realidad es todo artificial. Entonces, esto entraña, ¿no?, una serie de elementos que tendríamos que analizar. En alguna ocasión, en un taller o en un seminario que dimos sobre autoestima, yo ahí afirmaba no yo, sino el material que tenía, que la autoestima está muy relacionada con la parte superior de nuestra naturaleza. Es obvio que sí, siempre que esa confianza y seguridad sea heredada, ¿no?, como parte kármica. Pero la naturaleza superior tiene esa confianza, a ella no le afecta todos estos elementos que queremos desarrollar. O sea, la tríada superior es, vamos a decir, indiferente porque es lo que es. Quien está sujeto a estos vaivenes, a estas fallas o faltas de confianza, de contentamiento,
etcétera, etcétera, de no sentirse merecedor, es la estructura mayábica, o sea, la personalidad. Porque tiene los agregados kármicos de las vidas anteriores, más lo que está pasando. La parte superior, no. O sea, nosotros estamos heredando la personalidad, toda la estructura. Yo puse 70%, pero vamos a hablar de ahí de un porcentaje elevado de las experiencias de la anterior vida. Y que si vienen ahí elementos en donde yo fui sometido, me metieron en una prisión, me lastimaron, me ultrajaron, me hicieron de todo, esas emociones quedan grabadas y morí, hubo una muerte, y sí se heredan como personalidad. La parte superior puede hacer una labor para poder recuperarme, y una de mis lecciones será tratar de recuperarme en esta vida. O sea, esas variantes, José Luis, sí se presentan. Bueno, es mi opinión. Gracias, Isa. A ti. Elsie, por favor. Voy, aquí estoy. No, pensaba yo que desde el punto de vista psicológico, aceptarse a sí mismo es una gran, es importante para la autoestima personal. Pero en el caso supuestamente que tú tengas un ego demasiado desarrollado, digo un ego personal, no el ego superior, y con tu, y rayes ya, yo no sé si eso ya le llamas tú a eso cuando dices patologías, ¿no? Una personalidad egocéntrica, una personalidad autoritaria o soberbia. Él tiene, esa personalidad tiene mucha autoestima porque cree que saberlo todo, o cree que puede con todo, o cree que es lo mejor del mundo, pero en realidad a veces daña a los que hay mucho maltrato. Están a su alrededor, mucho maltrato. ¿no? Sí. Por eso es que está bien aceptarse a sí mismo tal como eres, ¿no? Con tus claroscuros y tus, en un nivel X, porque hay mucha variabilidad en ese nivel, ¿no? Sí, mira, aquí se aplica mucho de lo, dime de lo que me presumo y te diré de lo que careces. Mucha gente, como tú la estás describiendo, que se nos aparece porque tiene posición económica, una posición de poder, ejemplo, etcétera, de poder. Actúan aparentemente con una gran confianza y autoestima. Más bien es una imagen que cubre, porque la autenticidad no emana de la estructura personal, recuerda que es temporal. Ya. Emana del centro. Y es posible que esté ocultando carencias. Está ¿no es cierto? Sí, carencias muy fuertes, debilidades muy fuertes, que no las quiere mostrar porque la debilidad no funciona en ciertos ambientes. Entonces, ahí te das cuenta lo deshumanizado que nos hemos vuelto en la sociedad humana. Hemos perdido esos valores, y no me refiero a nosotros, sino en general, de los valores que han elevado a la humanidad, sobre todo valores que heredamos de antiguos pueblos como los griegos, los caldeos, ¿no? Valores que hacen sentir que el ser humano vale por lo que tiene, lo que es, y no por lo que se le agrega, etc. Y en ese sentido, nuestra actual sociedad tiene un gran reto de recuperación. Nosotros somos parte de esta sociedad y necesitamos cada uno hacer el mejor esfuerzo para vivir lo que profesa, ser coherentes. Esa es la medicina para una sociedad actual. No andar haciendo cosas, pero tienen razón los que quieran hacerla. Pero para todo estudiante y buscador serio, una medicina es cambiarse a sí mismo, transformarse. Entonces aportamos a la sociedad esos elementos medicinales que le va a ayudar a ir saliendo. Eso es una parafrase que usó Krishnamurti, ¿no? Si usted cambia, cambia el mundo. Es una gran... Porque estamos todos formando parte de la unidad, ¿no? No acabamos de entender eso. Sí. Por eso, gracias, ¿no? Elsie. De nada, gracias a ti. Emilce, por favor. Bueno, disculpen que no prenda la cámara.
La pregunta mía es que esto me ayudó a ver una grave dualidad dentro mío. Porque, por ejemplo, hay cosas en las que yo, a pesar de, creo que tengo baja autoestima, no las quiero cambiar. Porque me parece, a lo mejor me estoy justificando, pero por eso le hago la pregunta a usted. Hay cosas de mi inofensividad o de mi incredulidad que yo no las quiero cambiar, porque yo no puedo ser, o sea, siempre me dicen que yo soy muy confiada. Y no las quiero cambiar porque yo creo en lo mejor de las personas. Si ellas actúan mal, es un problema de ellas. Eso está no bien. es un problema mío. Está bien. Mira, Pero Emilce, es sí, una dualidad, ¿o sí, no? Emilce, déjame decirte sobre eso antes de que te corte un poco. El momento en que uno se da cuenta de que aceptas a los demás tal como son, tú has dado un paso importante en tu relación no solamente contigo, sino con la humanidad y con tu ser superior. Ya no los cuestionas, ya no los quieres cambiar, lo estás aceptando. Es probable que a veces querramos que las cosas fueran mejor, pero ese paso es muy importante y no cambiarlo. Querer cambiarlo es quitarle de tu autenticidad algo de ello, Emilce. Ahora, podemos modularlo. Yo Claro, puedo decir que acepto a los demás tal como son, pero si veo que está lastimando a un perro, una persona, yo tengo que intervenir y decir, oye, estás hiriendo a un ser que no puede defenderse, o a un animal, o a un niño, o a no, eso alguien. sí. Sí, eso sí, pero lo No, eso demás, sí. perfecto, Emilce. No te Gracias. descalifiques a ti porque alguien te diga algo. Claro, eso, porque una vez me robaron y me dijeron, y porque vos te lo merecés, ¿cómo la vas a dejar en tu casa? Y yo decía, a ver, no hay que desprestigiar, porque hay gente muy buena, y la mayoría, lo que pasa es que no se ven como son. Sí, eso, no, Bueno, nadie nos vemos como son, nos vemos como quisiéramos ser. claro, pero somos, bueno, no, porque a lo mejor yo soy muy navegante, pero yo creo que debemos reconocernos como buenos y puros para poder actuar así. Sí, pero sin dejar de considerar que hay cosas en que tenemos que cambiar y mejorar. Sí, ¿me Sí, comprendes? para ser Yo más puedo fuerte. decir, yo no soy, vamos a decir, fraternal, pero voy a comportarme como si lo fuera. Ahí estoy usando un artificio para Claro. inducir mi fraternidad, pero debo tener en cuenta que me falta todavía trabajarme en mi fraternidad. O sea, acepto que hay una carencia y eso es lo que se quiere en el trabajo que estamos haciendo todos, Emilce. Todos tenemos ciertas carencias y hay Es que verlas, maravilloso. aunque tratamos a los demás con respeto y etcétera, etcétera. Y no somos hipócritas, simplemente tratamos de ser mejores a pesar de que nos damos cuenta que todavía nos faltan cosas. Sí, tal cual, tal cual. Muchas gracias. A ti, Emilce, Fernando, y después Salomón. Hola Isaac, gracias. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto. Oye, bueno, aquí es muy importante esto, ¿no? Porque pues todos tenemos relaciones y pues nuestra vida se basa también mucha parte en las relaciones, ¿no? Con uno mismo y Sí. con los demás. Entonces, este tema de la autoestima, del autoconocimiento, pues es fundamental, ¿no? Entonces, en una relación, por ejemplo, con las personas, cuando uno trata un tema, sin tratar de hacer daño, por supuesto, pero la persona reacciona en una forma, pues, herida, ¿no? Molesta ante un comentario X. Entonces, pues, está mostrando su herida, ¿no? Su autoestima baja, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ayudar a esas personas? O sea, obviamente, pues, aceptarlas, pero en nuestra actividad, en nuestra relación, ¿qué es lo mejor recomendación para ayudarlas? ¿Dejarlas que sigan su rumbo o hay alguna recomendación?
Mira, no es fácil porque a veces que nosotros haciendo algo positivo por alguien lo interpreta de una manera ofensiva. Sí. Porque tras de esa hay una carencia o una experiencia que le recordó. Y no ve la buena intención, sino piensa que le estás hiriendo. Es que cada quien tiene un filtro ahí que le cubre la realidad, ¿no? Todo dependerá el acercamiento que tengas con la persona. Si es una cosa temporal o pasajera, pues poco puedes hacer, porque si no quiere, no puedes intervenir, no puedes obligar. Pero si es una persona a la que tú puedes decir, bueno, se molestó por lo que yo dije. A ver, analizo, ¿qué fue lo que dije? El tema de lo que yo traté. Ah, este tema. ¿Y este tema por qué? Entonces, si yo tengo esa confianza y esa cercanía con esa persona, pues puedo tocar de alguna manera en algún momento un tema parecido a eso que le generó una reacción negativa ante mi intento de ayuda para acercarme a la herida que tiene, porque ahí se tocó una herida. Uh-huh. Muchas veces, cuando trabajamos la otra vez, la asertividad, no sé si te acuerdas que hubo a veces un taller de asertividad. A veces queremos ser asertivos, pero a veces la asertividad despierta en la otra persona experiencias que le lastiman y reacciona a veces negativamente. Hay que tener mucho cuidado. Por eso, como dices tú, si es una persona pasajera, en la que no me va a dejar acercarme, pues no voy a obligarla, ¿no? Ahí no puedo meterme, pero sí debo yo analizarme a yo. ¿Cómo me sentí cuando me rechazó eso que hice queriendo ayudar? Me sorprendió, pero no me incomodé ni nada. Ah, bien. Ahora, está cerca, es un familiar, es un amigo, una amiga. Entonces yo puedo hacer un trabajo más o menos poco a poco para acercarme y ver que ahí hay una herida que fue descubierta con lo que pasó y que a lo mejor sí se me permite poco a poco ayudar haciendo algunas recomendaciones o comentando algo parecido a eso para que indirecta o directamente lo tome. Siempre se puede ayudar a alguien. A veces la petición nos las hacen así. No nos vienen a pedir, oye, ayúdame, sino en un momento dado uno ve que sufre la otra persona por algo que uno no tenía la menor intención de hacer sufrir, y ahí se descubre un dolor, y todo dependerá, pues, como te digo, de la condición en que hay con la relación de la persona. Ok, gracias, Isaac. Fernando. Salomón, por favor. Sí, Isaac, muchas gracias. Oye, pues a mí me pasa exactamente lo contrario de Fernando. Yo me siento muchas veces ofendido por alguna cosa que se dice o que se me dice, y entonces el efecto fuerte que me causa, pues el efecto negativo que me causa es que yo prácticamente a esa persona que lo dijo como acabas de mencionar, que fue sin mala intención, pero yo me siento que a mí me ofendió. Sí. El problema no queda ahí, sino que me dan ganas, o sea, siento la necesidad de dejarle de hablar, de dejar de dirigirle la palabra, y llega el momento en que me gustaría que no le fuera bien, así. Sí. Que le ocurriera algo, si es posible, parecido a lo que me dijo, que le pasara a esa persona lo mismo, y es una incomodidad pues grande, y pues sí me pasa con cierta frecuencia, e inclusive con personas que pues siempre me han demostrado mucho afecto, etcétera, pero en un momento que que esa persona me llega a ofender, a lo mejor ni desea ofenderme, ¿no? Pero Descuido. yo me siento ofendido. Sí. Eso me pasa con frecuencia. ¿Cómo puedo ayudarme? Mira, es muy común en ese sentido que nos pudiera ayudar y que tú analizaras qué son las cosas que te lastiman. O sea, que actuara la persona como espejo. ¿Por qué me lastimó cuando parece que no era su intención lastimarme, pero lo logró? ¿Sí? Anotar. En tal día, tal persona me dijo esto y a mí me incomodó mucho.
En otro día otra persona que también me estima y que me estimo me dio a entender algo y me incomodó. Entonces, lo importante es ver qué te está incomodando de los que te están haciendo alguna cosa, aunque no tengan intención de lastimarte. Porque eso es tuyo. Es como si tocaran una herida tuya y tú te sientes incómodo. ¿Sí? Ese es el primer paso. Si tú mejoras esa parte, ya no vas a responder ante los comentarios que hagan los demás, ¿no? Tú vas a asumirlos y decir, bueno, es su opinión, como yo a veces lo digo, ¿no? Es la opinión de fulano y pues, respeto su opinión como espero respete la mía, pero ya no entro en rencor ni en molestia como puede pasarnos o nos ha pasado y querer que le vaya mal porque lo que me vino a decir, ¿no? Requiere tu atención y tu honestidad al decir, ¿por qué me lastima? ¿Qué me recuerda? Esas palabras o el tono con que lo dijo, o el sentido en que a lo mejor estaba descuidada la persona y sin querer pues dijo de una manera que no era la mejor, pero me recordó a lo mejor a mi madre o a mi padre o a la que sea y me lastimó. Eso sería lo más recomendable, Salomón, de entrada. Te ayudaría mucho y ahora que esté yo allá, lo hablamos si quieres con calma para ver si te doy algunas recetas. Gracias, Isaac, muy amable, gracias. A ti, Salomón. Heather. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues gracias por la plática. Yo pienso, o sea, lo que logró rescatar es que todo es equilibrio. Pienso que es equilibrio y un punto medio, ¿verdad? Que tenemos nosotros que encontrar en la vida, independientemente de nuestras carencias como personalidad que tenemos, ¿verdad? Ir encontrando un punto medio. Pero para esto yo pienso que necesitamos también mucho trabajo para reconocer en dónde es que estamos fallando. Y yo me apoyaría un poquito en las 6 reglas de conducta que están a los pies del maestro. Pienso que son 6 reglas, son bastante complejas y un poquito de mucho trabajo y mucho esfuerzo para nosotros, pero pienso que podríamos irnos apoyando en cada una de ellas para poder llegar a tener una autoestima adecuada, porque no puede ser una autoestima alta, no puede ser una autoestima baja, sino que tenemos que llegar, por lo menos en esta vida, un poquito a tener una autoestima adecuada, ¿verdad? Porque al final, pues estamos en un mundo donde nos desarrollamos con muchas personas. Algunos tal vez tratamos con niños, con jóvenes, con gente adulta. Entonces, antes de que podamos tratar con ellos, ¿verdad? Necesitamos tener ese punto medio en nuestra vida para no ir haciendo daño, ¿verdad? Sino para dejar algo de lo que nosotros somos. Porque también considero que estar dentro de la teosofía merece también que uno sea ejemplo de vida, ¿verdad? Sí. Para los demás, porque, o sea, no que llenes tu mente de cosas, sino vas a ser ejemplo de vida o en algún momento, ¿verdad? Que tu actuación, o sea, se den cuenta, o sea, que si estás dentro de todo este movimiento, que tu actuar es diferente al del resto de los demás. Entonces, pues eso sería únicamente. Sí, pues gracias, Heather. Sí, la coherencia es básica, cosa que no es fácil encontrar en la gente, ¿no? Profesamos ciertas ideas y pues hacemos cosas contrarias a lo que profesamos por lo que fuere, por miedo, interés o lo que fuere. Pero sí, yo no me iría al extremo, yo me iría, o sea, no es convertirse en santurrones, como dicen ahí, o en seres malévolos, sino buscar un equilibrio en nuestra naturaleza, reconociendo que tenemos áreas que hay que superar, reconociendo que debo cuidar mi conducta en ciertas situaciones con ciertas personas que son muy sensibles y que hay que decirle las cosas de una manera, otras sí las pueden aceptar de otra forma. O sea, todo eso es un estudiante que está buscando crecer y desarrollarse, porque se respeta a sí mismo y respeta a los demás. Pues gracias, Heather. A ver, Emilce, por favor, adiós. Sí, un poco volviendo a lo que decía Salomón, creo que es algo que nos pasa a todos y en alguna medida, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo
una de las cosas que observé a partir de un poco lo que dice Krishnamurti es que sí, a partir de lo que le dicen a uno, uno forma esa imagen y de alguna manera es interesante descubrir, observarlo y descubrir qué imagen uno se está armando, pero uno de algún modo se apega a esa imagen, como si uno se identifica con esa imagen. Ajá, sí. Y ahí está ahí está ahí un meollo, digamos, de esa cosa. No lo he alcanzado a ver completamente, pero es interesante verlo y a veces afloja mucho el sentimiento que nos sucede. Y la otra cosa es que de algún modo uno como que le cree al otro en vez de escuchar lo que nuestra parte interna tiene que decirnos a nosotros sobre esa cuestión. Sí. Y después otra cosa que me parece que si uno trabaja en la elevación de la conciencia, empieza a tener eso otro de lo interno, es decir, como que lo que vos decías, por lo menos a vislumbrar eso, Sí. esa confianza en sí mismo, Sí, sí. Que, así como muy poquito, pero como que uno lo empieza a vislumbrar. Sí, sí, es obvio que no se está planteando una cosa fácil, porque ya lo decía el Buda, ¿no? Es más fácil triunfar en batallas que triunfar sobre uno mismo. También Napoleón lo dijo. Es un reto para todos nosotros. Y sobre todo porque somos Mayadi Rupas, acuérdate lo que hemos visto, ¿no? Cuerpos de ilusión que por no ser realmente consistentes en el sentido que conocemos como los principios superiores que son permanentes, esta estructura es temporal, es pasajera, y debido a eso pues no tiene un sostén firme como lo tiene la parte superior. Si a eso le agrega los prejuicios, condicionamientos y un montón de experiencias de otras vidas, pues es obvio que las estructuras no estamos siempre muy estables y hay que hacer un gran trabajo, por eso las encarnaciones, para ir equilibrando. Totalmente, cuidar eso, yo creo que a todos nos afecta un poco o mucho, porque uno puede decir, bueno, es su opinión, yo la respeto, pero como decía el Buda, ¿no? Cuando vino ese hombre a insultarle y a decirle cosas y digo, bueno, son regalos que yo no acepto y te los devuelvo. En ese sentido es así. Si uno puede hacerlo, bueno, el Buda lo hacía porque era el Buda, ¿no? Pero uno nos podemos intentar, ¿no? De que haya haber cosas que digo, bueno, la persona está molesta, me está diciendo cosas que quizás no ni la siente, pero y yo me incomodo porque me dice cosas, pero entiendo que esto es solamente su opinión. Pero bueno, sí. Es como que la autoimagen de uno se lastima de algo. Sí, sí, es la imagen. Por eso Krishnamurti dice que uno dejaría de emitir imágenes si se diera cuenta de lo peligroso que es. Sí. Pero bueno, es lo que él dice, uno sigue. No, estás bien, estoy de acuerdo contigo. O sea, coincide con Krishnamurti, era muy psicólogo también. Sí. Pues, bueno, gracias. Gracias por este trabajo que realmente me parece muy necesario ver todas estas cuestiones. Sí, yo creo que sí, pero a veces no se abordan. ¿Por qué? Porque requiere, no sé, honestidad para decir, mira, a mí me molesta esto, yo he hecho esto y me han dicho, no me lo han reconocido y me incomodó que no me lo no me dijera nada. Todo eso es parte del trabajo que tenemos que hacer. O alguien me traicionó, me calumnió y era un amigo mío. ¿De cómo me va a calumniar fulano? Pues así es, hay que entender lo que pasa. Gracias, Emilce. No, gracias. A ver, Chuy. Hola Isaac, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Te estuve escuchando. He estado escuchando las preguntas y respuestas. Me gustaría saber si el escucharme y observarme a mí misma forma parte de la teosofía para poder encontrarme. Sí, seguro.
Eso lo recomienda mucho Krishnamurti para el autoconocimiento. Obsérvese cómo se comporta, cómo habla, qué le dicen, cómo reacciona, qué hace, qué siente. Si está uno siempre en la fantasía del pasado, recordando cosas bonitas, porque el presente me duele, o proyectándome al futuro por el temor que hay alrededor mío. O sea, todo eso nos enseña cómo estamos, porque es el primer paso, el autoconocimiento. Y de ahí aceptarlo para iniciar el cambio. Sí, muy bien en ese sentido. Así. Gracias. A ti. A ver, José Luis. Nuevamente, ha sacado Emilce el comentario sobre Krishnamurti, y tú también has hecho algunos comentarios de Krishnamurti. Y volviendo al tema de la autoestima, como tú estabas diciendo hace un instante, se requiere de mucha honestidad para reconocer todas aquellas, esos aspectos que tienen que ser reconocidos en nosotros y que desde un punto de vista pueden ser desagradables, ¿no? Pero Sí, se requiere una buena dosis de honestidad para enfrentarse a ello. Pero recuperando la idea de Krishnamurti, que en otras ocasiones, estudiándolo, creo que también se requiere una gran honestidad. Yo creo, no sé en qué proporción, supongo yo que tiene que ser una proporción considerable, porque volviendo a lo que se dice, se puede crear una imagen, una falsa imagen, evidentemente estamos mejorando, como vamos a decir, como personalidades, pero volvemos a caer quizás otra vez presa de esa identificación con una imagen que realmente no puede ser, pudiera que no sea de todo cierta con nosotros mismos, es decir, a la hora de contrastarla con nuestra forma de vivir y nuestra forma de actuar, aunque hayamos mejorado, pero podemos estar siendo presos otra vez de una imagen que no cuadra con lo que realmente somos en ese momento. Krishnamurti, en algunos libros que hemos trabajado, habla de lo que pasa es que lo enfoca desde el punto de vista de la liberación o desde el punto de vista del yo, como que hay que estar pendiente de que incluso ese mejoramiento sigue siendo la imagen del yo. Sí, pero quizás es mejor que el anterior, es lo que yo quería decirte. Claro, es mejor que el anterior, pero Isaac, tú sabes que muchas veces podemos caer presa de esa autoimagen que tampoco cuadra con lo que somos. Y por esa imagen de pensar que somos mejores, que hemos mejorado, nos podemos sentir dañados con la opinión de otras personas que dicen que no es así. Pero mira, José Luis, ojalá pudiéramos seguir, porque Krishnamurti propone dos caminos, el directo y el que va zigzagueando la montaña. Este pertenece a ese camino y el mismo Buda lo dijo, no está para todos la línea directa, ¿no? Entonces, ir creciendo significa ir mejorando de la versión que yo tenía de mí mismo, ¿no? Sí. A lo mejor ahora tengo otra versión mucho más flexible, más paciente, más tolerante, pero que no me debo enganchar por eso con ella. Eso se supone que es un estadio que también tendrá que ser superado con pruebas que voy a recibir, seguro, porque así la vida nos trata. Pero estar como flexible siempre a ir abriéndote, a expandirte cada vez más. En ese sentido estoy de acuerdo contigo, porque sí es muy fácil decir, bueno, ya llegué, ya lo conseguí, ya no me molesta lo que digan de mí, ya estoy muy fuerte. No. Esto no acaba con eso. Es solamente un nuevo estadio mucho más amplio, eso es todo. Sí, gracias. Gracias a ti. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Parece que ya terminamos ahora sí, ¿no? Voy a decir la invocación, ¿les parece? Para despedirnos. Sí. Gracias. A ti. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todo lo demás. Así sea, y gracias a todos.